Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Entonces, sin más preámbulos, Dios los bendiga a todos. Gracias por conectarse. Nuevamente, mil disculpas por... se me salió de las manos. Yo estoy aquí desde temprano, he estado bregando a conectarme, pero pues yo pienso que es el enemigo que está colocando oposición. Pero bueno, gloria a Dios, ya estamos aquí conectados, listos para comenzar este nuevo nivel de discipulado. Es un discipulado a nivel pastoral. Entonces, eventualmente, este discipulado en Cali, pues tuvimos la oportunidad de compartir la primera lección juntamente ya con los pastores de Cali, con la profeta, pastor Ubendi, la esposa, los líderes de la pastora Marta, y bueno, fue de bendición. Entonces, pues, este es un discipulado ministerial que eventualmente lo estoy transmitiendo en un grupo cerrado, y pues es un tema que es solamente realmente para pastores, para líderes, para ministros, para personas que estén maduras en el evangelio. Por eso no lo quiero sacar al aire, al público, porque pues eventualmente no siento de parte de Dios hacerlo, ¿no? Entonces, con Dios no existen casualidades, sino propósitos específicos. Y si si estamos aquí conectados, si estamos aquí reunidos, pues es porque Dios así lo ha permitido y ha colocado personas en mi entorno y los ha colocado ustedes en mi camino y viceversa, ¿no? Para que de igual manera pues podamos compartir la palabra de Dios, la revelación, la iluminación de la misma, y así podernos edificar mutuamente como el cuerpo de Cristo, sin importar en este caso del tiempo, la distancia o el lugar, sino que eventualmente Dios tiene el control. Dios le ha placido en su corazón que nos reunamos y que estudiemos a profundidad estos temas que son supremamente importantes dentro del cuerpo de Cristo y aún mayor dentro del ministerio, ya sea un liderazgo o ya sea un pastorado. Eventualmente, pues estas clases yo trato de diseñarlas para tanto el que recién está convertido como para el que ya lleva tiempo caminando con el Señor. Pero la realidad es que este manual, que se llama Formando y Equipando Líderes con Carácter y Visión de Reino, es algo que Dios colocó en mi corazón para el cuerpo de Cristo, para específicamente el pastorado, el liderazgo, porque de ahí lo que nosotros enseñemos, lo que nosotros transmitamos a nuestros líderes, a nuestros ancianos, a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que nos rodean dentro de la iglesia local, pues eso es lo que ellos mismos también van a enseñar, van a transmitir y van a dejar un legado en su generación también. Entonces, por eso es que vemos mucho error, desafortunadamente muchas herejías y aún mucha ignorancia que se transmite de generación en generación por falta de conocimiento, por falta de revelación e iluminación de la misma palabra de Dios. Entonces, pues, esto es algo diferente, porque cuando Dios en Marcos capítulo número 3, en el versículo 13 en adelante, Dios, Jesús, dice que estuvo toda la noche orando, y cuando estuvo toda la noche orando, dice que en la mañana se levantó, se despertó, y dice que llamó así a los que él quiso. Pero cuando él los llamó a los que él quiso, eventualmente dice la escritura a continuación de que él los llamó, número uno, para que estuviesen con él, número uno, para que estuviesen con él, número dos, para que predicaran la palabra de Dios, y número tres, para que tuvieran poder y autoridad para echar fuera a los demonios, para establecer el reino de Dios, expandir el reino de Dios y dejar un legado en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros en este momento estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de nuestros antepasados, de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos en la antigüedad. Y lo que a Dios le importa, lo que a Cristo le importa, es que nosotros primero, antes que dones, antes que ministerio, antes que una posición dentro del cuerpo de Cristo o de la iglesia local,
Cada uno de nosotros, lo que Dios está interesado es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo. ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque el carácter de Cristo es lo único que usted y yo nos vamos a llevar a la eternidad. Los dones, la unción, ponga cuidado a esto, la fe, la unción, los dones espirituales, los ministerios que hayamos recibido por gracia en esta tierra, cuando conocimos al Señor Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, la fe, la unción, los dones y el ministerio van a quedar aquí en la tierra. Allá en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a necesitar fe porque vamos a estar en su presencia. No vamos a necesitar unción porque la gloria de Dios va a llenar todo. No vamos a necesitar dones espirituales porque eventualmente Él tiene el control, el dominio y vamos a estar delante de su trono. Y mucho menos vamos a tener ministerios porque eventualmente a los ministerios, dones ministeriales, es y son para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para la iglesia. Entonces, tanto dones espirituales como dones ministeriales se van a quedar aquí en la tierra. Lo único que va a trascender al otro lado, a la eternidad, lo único que nos va a posicionar a nosotros al otro lado en la eternidad es el carácter de Cristo que nosotros desarrollemos en esta tierra. ¿Y qué es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es sencilla y llanamente los frutos del Espíritu Santo que vemos en Gálatas capítulo número 5 del versículo 23 en adelante. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de los frutos del Espíritu, estos frutos del Espíritu es el carácter mismo de Cristo y es el carácter que el Espíritu Santo quiere desarrollar en cada uno de nosotros, sus hijos, sus siervos. Pero depende de nosotros siempre y cuando comencemos a caminar en fe y en obediencia y con la iluminación y la revelación de la palabra de Dios para hacer nuestra, para ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios, para así recibir un nivel de unción mayor para comenzar a caminar en esos frutos. Dice la Escritura que el grano primero debe morir primero. Si la semilla no cae a tierra y muere primero, no puede nacer algo nuevo, no puede dar fruto. Entonces, eventualmente, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros debemos de morir a nuestro yo, morir a nuestra manera de pensar, morir a nuestra manera de hablar, morir a nuestra manera de comportarnos, morir a nuestra manera de vivir. Entonces, eventualmente, Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? La palabra discípulo yo creo que ya lo conocemos, estaba hablando con líderes, con pastores en este momento, y no estoy hablando con babies espirituales, y las escrituras sabemos lo que dice que quiere ser mi discípulo. Cuando eso dice quiere ser mi discípulo, la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante, alguien que está aprendiendo constantemente de su mentor o de su maestro. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo y decimos seguir a Cristo y hacer parte del cuerpo de Cristo y de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, entonces ahora nosotros tenemos de corresponder y dar el siguiente paso, que es niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, porque todo aquel que coloca la mano en el arado pero está mirando hacia atrás no es digno de mí. Entonces, si nosotros eventualmente no morimos a nuestro propio yo, si nosotros no morimos eventualmente a nuestra carne, a nuestra vieja naturaleza, es imposible poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Explico. Cada uno de nosotros, en el momento que fuimos llamados, dice la Escritura que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pero a la misma vez con ese llamamiento y con esa elección, también Dios había colocado en nosotros el paquete completo, como dones espirituales y también ministerios. Pero lo que Dios está más interesado y por la cual usted y yo existimos, estamos en esta tierra y tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos persecución, tenemos tentaciones, todas estas cosas que nos duelen, no nos gustan, no son agradables y eventualmente nos hacen sufrir, son para formar y moldear nuestro carácter, para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Entonces, tanto la parte ministerial, la parte de los dones espirituales y dones ministeriales tienen que ir a la par, tienen que ir amalgamados, tienen que ir unificados juntamente con el carácter de Cristo. Por eso vemos que la Escritura nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios
que en el capítulo 12 presenta el apóstol Pablo los dones espirituales. En el capítulo 13 presenta con qué espíritu deben de presentarse, ejecutarse y desarrollarse, vivir esos dones espirituales, cómo se deben de presentar y cómo se deben administrar esos dones espirituales, o sea que es con el amor. Entonces vemos aquí que en el capítulo 13 dice que yo puedo, si tuviese tanta fe de mover los montes hacia el otro lado, si tuviésemos toda la profecía del mundo, pero no tuviésemos amor, nada vendríamos a hacer, seríamos como címbalo que retiñe. Entonces, así mismo es usted tener un ministerio, así mismo usted fluir en todos los dones espirituales y ser bien carnal. Porque la iglesia de Corintios, aunque fluía y operaba en todos los dones espirituales, pero era la iglesia más carnal y la que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Entonces, ese es el propósito de este manual, formando y equipando líderes con carácter y visión del reino, para formar el carácter de Cristo en la vida de los creyentes, pero más específicamente en las vidas de los líderes y pastores, las personas que están liderando, gobernando y guiando al rebaño, al pueblo de Dios, para establecer el reino de Dios y dejar un legado en esta generación. Y usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo somos los responsables, usted y yo somos los encargados y comisionados de parte de nuestro Señor Jesucristo, primeramente para testificar a través de nuestro carácter, a través de nuestro estilo de vida y por consiguiente a través de nuestros dones espirituales y dones ministeriales. Entonces, ese es el objetivo de este manual: formar el carácter de Cristo en la vida del creyente. En este caso, liderazgo y pastorado en general, el liderazgo eclesiástico. ¿Estamos entendiendo hasta el momento? Ok. Entonces, continúo. Voy a hacer un pequeño resumen de la clase pasada para que se ubiquen las personas que no pudieron estar con nosotros. Hay personas que no pudieron estar con nosotros en la primera clase y que van a estar y van a ser parte también de este discipulado, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino. Entonces, eventualmente vamos a comenzar con la lección de 1. Perdimos mucho tiempo. Ahí vamos ajustando. Para la próxima vez ya me tengo que preparar para conectarme desde más antes para lidiar con esos problemas de fallas técnicas y sobre todo el bendito internet, que acá es una hora pico. Yo creo que allí en Colombia pues también, pero es una hora pico, entonces se congestiona, se satura mucho la línea, las redes. Ok, entonces vuelvo y repito lo que les digo, una breve introducción de lo que vamos a ver. Es una breve introducción de este discipulado que vamos a ver. Formando y equipando líderes con visión de reino. El contenido, voy a leer brevemente el índice para que veamos qué es lo que las lecciones que vamos a desarrollar. Lección número 1, ¿cuál es mi llamado? La que vamos a ver ahora de una manera breve para que alcancemos a desglosarla en el tiempo que nos queda. Lección número 2, ¿qué es propósito? Número 3, el llamado es dado por Dios. Dios te prepara para el llamado, parte 1. Dios te prepara para el llamado, parte 2. Dios lo separa y lo ordena al ministerio. ¿Qué es un líder? Conociendo y desarrollando el potencial de un líder. ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un líder? Las cualidades fundamentales de un líder. Las cualidades fundamentales de un líder, parte 1, parte 2 y parte 3. Todo líder necesita cambiar de mentalidad. Las características de un líder y ministro maduro espiritualmente. Las características de un líder y maduro espiritualmente, parte 2. El precio que debe pagar todo líder y ministro de Dios, parte 1 y parte 2. Discipulado con paternidad apostólica, 1, 2, 3, 4 y 5 lecciones que eventualmente van a ser de bendición. Las 3 dimensiones donde opera lo sobrenatural del reino de Dios. Ahí vamos a hablar de lo que es fe, vamos a hablar de lo que es unción y vamos a hablar de lo que es la gloria de Dios. Vamos a hablar de lo que es fe, las 3 dimensiones donde opera lo sobrenatural del reino de Dios. Entonces, vuelvo y repito, la fe, la unción y la gloria de Dios. Entonces,
Estos temas es supremamente importante, vuelvo y reitero, porque cada uno de nosotros podemos ver el día de hoy que hay muchas personas que, con todo el respeto que se merecen, pues salen de un seminario, salen de un instituto, salen de una universidad, y gloria a Dios por eso, por el empeño, por el tiempo, por el conocimiento que se adquiere, ¿verdad? Dentro de estos institutos, seminarios, universidades que capacitan al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso y bendecimos las universidades teológicas. Pero una universidad teológica te da conocimiento de la palabra de Dios. Lo que a ti verdaderamente te hace pastor, lo que a ti verdaderamente te hace un ministro genuino de parte de Dios, maduro espiritualmente, y que vas a saber administrar el rebaño, la grey de Dios, es tu experiencia que tengas en la vida, es el carácter que desarrolles en la vida, es los obstáculos, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, inclusive que afrontes en el transcurso de tu ministerio, lo que verdaderamente te va a ti a capacitar, te va eventualmente a empoderar para así de tener la madurez espiritual que necesitas como pastor. Hay muchos pastores pues, que eventualmente están liderando hoy muchas iglesias que han recibido su título y eventualmente salen del instituto, salen del seminario inmediatamente a pastorear un rebaño, una grey de Dios, ¿no? Pero muchas veces, un ejemplo, la universidad nunca a ti te va a formar el carácter. Nunca te va a formar en el área del orgullo, en el área de las tentaciones sexuales. Nunca te va a ti a combatir, nunca te va a atacar, o nunca te va a sanar una falta de perdón. Vas a adquirir conocimiento, pero estas cosas es necesario de que ya tu líder, tu pastor o tu mentor sea el que trate estas áreas contigo. Por eso es importante una mentoría o un pastorado para que así de esta manera pues nosotros podamos crecer sanamente y cuando estemos parados dentro de un púlpito, frente a un púlpito y frente a la grey de Dios, frente a un rebaño, frente a la iglesia, pues cuando prediquemos de ahí no vayan a salir palabras que eventualmente prediquemos la palabra de Dios, pero usemos textos o versículos de la Biblia para justificar mi rencor, resentimiento, rencilla en contra del hombre o en contra de la mujer, el resentimiento por tantos factores y falencias y marcas o cicatrices o heridas que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? De los líderes, en este caso, del pastorado. Entonces, para nosotros pararnos frente a un púlpito, para nosotros dirigir, gobernar la grey de Dios, nosotros tenemos que estar sanos espiritualmente, sanos mentalmente, sanos eventualmente en todas las áreas que requiere en nuestra parte espiritual, nuestro hombre interior. Porque lo que tenemos adentro de la abundancia del corazón va a hablar la boca y va a ser un peligro porque ya cuando nosotros tenemos esas raíces de amargura, falta de perdón, odio, rencor, resentimiento, orgullo o problemas sexuales, eventualmente vamos a utilizar la palabra de Dios como parapeto para excusarnos y transmitir a la grey de Dios la influencia que hay dentro de mí o que está operando dentro de mí. Entonces, por eso es supremamente importante, primero, antes de un ministerio, desarrollar lo que es el carácter de Cristo. Entonces, vamos a ver la lección número 1. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Si tienen alguna pregunta, pues concerniente al tema, ¿no? Concerniente a la lección que estamos desarrollando o a lo que estoy desarrollando en este momento, con mucho gusto trataré de respondérsela. Y si por X o Y razón no se la puedo contestar en este momento, pues la próxima semana se la contestaré con mucho gusto. Entonces, si tiene alguna pregunta, allí yo estoy viendo lo que ustedes están escribiendo. Yo estoy hablando, pero yo estoy viendo aquí lo que ustedes escriben, ¿ok? En mi tableta. Entonces, voy a comenzar. ¿Cuál es mi llamado? La lección número 1. Ya les dije que eventualmente pueden compartir este material, este video y invitar, ¿no? a más personas que se conecten. Yo sé que había personas que tal vez se hayan conectado a la hora que habíamos quedado, pero por la tardanza que hubo, el espacio de casi media hora perdida, de pronto posiblemente se hayan retirado, se hayan salido
del Facebook, ¿verdad? Y se haya salido la transmisión. Pero bueno, después les compartiremos este material. ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi pasión? Estas y otras preguntas son las que se hacen millones de creyentes alrededor del mundo. Para poder responder todas estas preguntas e interrogantes es necesario que conozcamos y entendamos primero qué es un llamado. ¿Qué es un llamado? Ok. Vamos a ver qué es un llamado. Llamado viene del término griego kaleo. Vuelvo y repito. La palabra llamado viene del término griego kaleo y se usa para convocar, llamar o invitar. Otros sinónimos de esta palabra son propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don o talento. Vuelvo y repito, ¿qué es un llamado? La palabra llamado viene del término griego kaleo y se usa para convocar, para llamar, para invitar. Otros sinónimos de esta palabra son propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don o talento. En Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. Con base a la definición anterior, podemos decir que el llamado de Dios es una invitación que Él nos hace para que vivamos según su voluntad durante nuestra permanencia en la tierra. Es una invitación para que cumplamos el propósito de nuestro destino, mediante el desarrollo del potencial que hay en nosotros. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida y el propósito original para la cual fuimos creados. Cada vez que Dios hace un llamado a nuestra vida, es una invitación para cumplir nuestro propósito y la invitación para cumplir con su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y reitero, la palabra, primeramente, Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos hizo un llamado, una invitación, una convocatoria, nos reunió, nos escogió, nos eligió. Por eso la Escritura dice que nosotros no lo escogimos a Él. Él fue el que nos escogió, nos llamó y nos apartó a nosotros. Pero con el llamado que Él nos hizo a nosotros, no solamente fue el llamado a vivir una vida en santidad, no solamente fue un llamado a ser salvos, no solamente fue un llamado a ser parte de la familia de Dios o a pertenecer a una iglesia local o a sentarnos en una silla, sino que nos hizo un llamado. Hay un llamado, y eso lo vamos a ver más adelante, pero hay un llamado general y hay un llamado específico. En este caso, nosotros cuando estamos hablando como líderes, como pastores, debemos de entender que si usted está en la posición hoy como un líder, como un pastor, como alguien que está dentro del cuerpo de Cristo ejerciendo cualquier tipo de liderazgo, venía en el paquete completo, venía en el llamado de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y de igual manera, ese llamado que Dios hizo a nuestras vidas viene eventualmente con las características, viene con la unción, viene con la medida de fe, viene con los dones y viene con el llamado o los dones ministeriales para que podamos así de igual manera nosotros cumplir, valga la redundancia, con el llamado y el propósito de Dios en esta tierra y para cumplir el propósito y la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo o de nuestra iglesia local, sea donde Dios nos haya establecido, nos haya colocado a liderar o a pastorear. Entonces, el llamado viene de parte de Dios. Hay muchas partes, hay muchos lugares y me he dado cuenta y sabemos nosotros como pastores y como ministros que hay denominaciones, que hay eventualmente concilios donde el llamado eventualmente lo hace es el hombre, lo comisiones el hombre y muchas veces Dios no está en el asunto. Unos se autollaman, unos se autoproclaman líderes o pastores y Dios no está en el asunto.
y eventualmente tenemos que tener en cuenta algo supremamente importante, y es que cuando Dios llama, de igual manera, Él también nos capacita, Él también nos da a cada uno de nosotros una medida de fe, una medida de unción, nos da dones espirituales y ese don ministerial para que podamos cumplir y desarrollar, ejecutar ese llamado y la voluntad de Dios a ese ministerio, el cual estamos ejerciendo ahora o vamos a ejercer luego. Entonces, en el Salmo 139, en el versículo 15, versículo 16, dice la Escritura, vuelvo y repito, Salmo 139, versículo 15, Salmo 139, versos del 15 al 16, dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow, esto es supremamente importante porque pues estamos confirmando lo que acabamos de leer y lo que estoy explicando eventualmente, ¿no? De que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios escribió un libro de nuestro destino. Cuando la escritora nos dice esto aquí en el Salmo 139, que Dios escribió un libro para nuestro destino, para nuestra vida y nuestra permanencia o estadía en esta tierra, en ese libro está el paquete completo, está plasmada la realidad y la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. El punto, el detalle consiste que muchas veces no vemos en nuestras vidas cumplidas las bendiciones, las promesas, el propósito y la voluntad de Dios o la intención de Dios para mi vida, porque nosotros somos los que nos desviamos y nos salimos del libro profético o el libro de nuestro destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, por medio del pecado, por medio de la desobediencia, por medio de la duda y la incredulidad, por la falta de carácter o por el mismo temperamento. Entonces son obstáculos. Estas cosas que yo le estoy diciendo son obstáculos que eventualmente nos aíslan, nos apartan o nos separan del propósito, de la intención original y del libro de nuestro destino para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener bien claro de que nosotros no estamos por accidente, nosotros no estamos por casualidad en esta tierra. Nosotros estamos aquí en esta tierra es para cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vuelvo y reitero, nosotros estamos en esta tierra no para hacer tu voluntad, no para vivir para ti, no para hacer lo que a ti te venga en gana, ni a nivel personal, ni a nivel ministerial, ni a nivel familia, ni a nivel sociedad. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que caminásemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros debemos de tomar conciencia como pastores, como líderes, y tenemos que alinear nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, alinearlo, acomodarlo o acoplarlo o encajarlo en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y en el diseño, en la intención o en el libro de nuestro destino que Dios trazó para nuestra vida, y eso lo podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos, vuelvo y reitero, nosotros debemos acoplarnos al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, pero muchas veces pretendemos que sea Dios el que se acople a nuestra agenda, a nuestro tiempo, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar y a nuestra manera de vivir, a nuestro carácter, a nuestro temperamento o a la manera de la toma de nuestras decisiones. Y cuando nosotros eventualmente adoptamos esa posición, dice la Escritura que eso se llama altivez, porque altivez es todo pensamiento que sobrepasa o quiera sobrepasar a la voluntad o a la palabra de Dios. Entonces, son obstáculos que nos impiden el caminar de una manera victoriosa y de una manera correcta y digna, como Dios ha trazado nuestro libro profético para cada uno de nosotros. Y en este caso, pues estamos hablando ministerialmente. Entonces, a veces nosotros como pastores y como ministros
pues todavía estamos en pañales, todavía estamos crudos, como se dice, en cuanto a el conocimiento, en cuanto a la revelación o la iluminación del destino profético para nuestra vida. Si usted hoy en día dice que es pastor, dice que es líder, dice que es ministro, es porque Dios ha colocado en usted, en su espíritu, esa medida de fe para creer en el llamado que Dios le ha hecho, para que crea eventualmente al ministerio que Dios lo ha llamado, y que usted ahora supongo que está caminando en ese llamado que Dios colocó y sembró en su espíritu, en su mente y en su corazón, y por eso está aquí viendo este video. Por eso usted está caminando con el Señor y por eso usted está ejerciendo un liderazgo, un pastorado dentro del cuerpo de Cristo. Pero no nos podemos quedar únicamente con el conocimiento o con el que yo sé a qué Dios me llamó. Yo sé cuál es mi ministerio, yo sé cuáles son mis dones, sino que nosotros debemos de acoplarnos y nosotros debemos de buscar cada día, de escudriñar cada día la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para mí. Pero para yo descubrir, obtener, vivir y disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida, yo debo hacer lo primero que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santos delante del Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces no vas a poder nunca descubrir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu casa, para tu familia, para tu ministerio, si primeramente no sacrificas tu yo, no sacrificas tu carne, no sacrificas tus pensamientos, no sacrificas tu viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Hasta que tú no mueras al yo, hasta que tú no sacrifiques el yo, hasta que tú no mueras tu manera de pensar, hasta que tú no mueras a tu vieja naturaleza, no podrás nunca experimentar la nueva naturaleza, no podrás disfrutar de las bendiciones, el favor de Dios, ni podrás alinearte nunca al propósito o al diseño de Dios para tu vida en cualquier área, y en este caso fue la parte ministerial, ¿verdad? Entonces dice así, yo pues, Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vuelvo y repito, Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es interesante que la palabra vocación también signifique carrera, profesión. Así como hay profesiones de maestro, de médico, de abogado, etcétera, se puede decir que las oficinas las oficinas o dones ministeriales como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores son profesiones, son oficios, de Efesios 4:11. Con la diferencia que estas vocaciones no las busca uno mismo, sino que Dios es el único que hace el llamado para ejercer cada una de estas funciones en el cuerpo de Cristo. Hay también un sinnúmero de dones y llamados de Dios, los cuales estudiaremos detalladamente más adelante para que podamos conocerlos e identificarlos en nuestras vidas como creyentes. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la tierra, cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra vida en esta tierra, nosotros estudiamos y nos vamos preparando, y en la casa nos van preparando para el oficio, la profesión o la carrera que yo voy a ejercer en el futuro, en mi edad adulta, para que sea el sustento de mi vida y de existencia en esta tierra. Y entonces muchos se preparan para médicos, muchos se preparan para policía, muchos se preparan para técnicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Tantas profesiones y oficios que existen en el mundo entero, en el ser humano. Pero son profesiones o oficios que el hombre escoge, que el hombre decide a libre voluntad, en su libre albedrío. Pero cuando hablamos del oficio o la profesión espiritual, estamos hablando de la intención de Dios, que cuando Dios nos hace el llamado, que cuando Dios nos hace la convocatoria a ser parte del cuerpo de Cristo, Él es el que coloca en nosotros y de manera sobrenatural nos da una profesión,
nos da un oficio, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades que de pronto nunca pensamos tener, que nunca pensamos desarrollar y que nunca pensamos eventualmente estar practicando lo que estamos practicando, haciendo o ejerciendo el día de hoy a nivel ministerial. Entonces, muchos, puedo decir la mayoría, el 80% de los cristianos no pueden decir, no, es que yo desde niño yo soñé ser pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol, etcétera, etcétera. Muchos no, estoy hablando de un 80%, porque ellos que se criaron en una cristiana y eventualmente pues desde niño fueron criados en el temor de Dios y le fueron inyectando, impregnando esta fe en cuanto a su llamado, dones u oficios, pero aún así, por más que el papá, el familiar, le inyectara esto, solamente es Dios el que coloca la medida de fe, el que coloca la unción y el que coloca el llamado y la vocación dentro de la mente y dentro del corazón del nuevo creyente, de esta persona, para que así mismo pueda cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en su vida a nivel ministerial. Entonces, cuando naturalmente nosotros escogemos el llamado, naturalmente nosotros escogemos la profesión, pero cuando Dios nos invita, nos llama o nos convoca, Él es el que coloca en nosotros el oficio que vamos a desarrollar. Y coloca el oficio, pero también nos va a colocar el placer, la pasión, el deseo y la habilidad de ejecutar, de practicar y vivir a gusto, con satisfacción y con alegría esa vocación, ese llamado, ese oficio que nos ha dado a nosotros. En este caso, yo creo de parte de Dios que si usted está reunido y está viendo este video, es porque Dios ha colocado en usted la pasión, el deseo y el hambre y la sed de alimentar su ministerio, de alimentar esa pasión, ese llamado, esa convocatoria que Dios hizo a usted para ejercer ese ministerio que está usted en este momento conociendo o desarrollando, practicando, ya sea a nivel de liderazgo laico, ya sea a nivel pastoral, ya sea a nivel profético, a nivel apostólico, a nivel evangelista, a nivel de maestría, etcétera, etcétera. Él colocó en usted la unción, Él fue el que le dio a usted eventualmente el don, Él fue el que le colocó a usted la medida de fe. Lo que nosotros hacemos es activar ese don, activar ese llamado, activar ese ministerio para que así pueda cumplir con el propósito y el diseño y la intención original para la cual fue llamado, invitado y convocado a ser parte del cuerpo de Cristo y para que nos edifiquemos mutuamente. Si nosotros pensáramos todo el cuerpo de Cristo de esta manera, les aseguro que no hubiera tanta discordia, tanto desmembranza dentro del cuerpo de Cristo, no estuviera tan desmembrado el cuerpo de Cristo el día de hoy y fuéramos una iglesia unida y cumpliendo así con el deseo de Jesús antes de partir, cuando oró al Padre y le dijo: Padre, yo oro para que estos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Entonces, eventualmente, eso es lo que el enemigo ha distorsionado, se ha robado y se ha filtrado dentro del cuerpo de Cristo, porque muchos piensan que el llamado, el ministerio, lo que tienen, lo que poseen, es de ellos y nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha plantado, lo ha sembrado y lo ha colocado. Entonces no tenemos de qué gloriarnos. Si nos tenemos que gloriar de algo, es de Cristo únicamente. De resto, de ahí para allá, todo es de Él y para cumplir con los propósitos de Él. Sean llamados, sea convocatoria, sean dones espirituales o dones ministeriales o cualquier tipo de oficio que usted tenga o esté ejerciendo, todo es para la gloria y honra de Él. En esta tierra, todo eso se va a quedar. Entonces, el verdadero éxito de una persona consiste, voy a hablar 3 puntos básicos sobre el verdadero éxito de una persona y consiste en 3 puntos. Número 1, póngale cuidado a esto. El mundo afuera dice que las personas o el ser humano es exitosa porque eventualmente logra desarrollar una carrera, salir graduado de una carrera, ejercer esa profesión y tener una cuenta de banco, tener carro, casa y beca y tener una pensión o una vejez asegurada. Entonces eso es ser una persona exitosa, tener una familia, hijos, esposa, casa, carro, beca y una pensión asegurada y hasta comprar su terrenito en el cementerio y el ataúd y todos los gastos funerales y es una persona exitosa. Es el éxito a la manera del hombre.
El éxito es la manera de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y no tiene conocimiento ni temor de Dios. Pero vamos a ver bíblicamente los 3 puntos que consisten en el verdadero éxito de una persona. Número 1, conocer el propósito y el llamado de Dios para su vida. Vuelvo y repito. El verdadero éxito de una persona consiste en, número 1, conocer el propósito y el llamado de Dios para su vida. Número 2, desarrollar ese llamado y propósito en obediencia al máximo. Vuelvo y repito, desarrollar ese llamado y propósito en obediencia al máximo. El número 1 es conocerlo, ¿verdad? Conocer el propósito y el llamado de Dios para su vida. Cuando yo conozco el propósito y el llamado de Dios para mi vida, estoy comenzando a caminar apenas, a dar los primeros pinitos en una vida exitosa a la manera de Dios. Número 2, desarrollar, o sea, colocar en práctica en mi diario vivir, en mi llamado, en mi convocatoria, colocar en práctica y desarrollar ese llamado y ese propósito en obediencia al máximo. Cuando yo desarrollo y obedezco ese propósito y ese llamado, esa invitación, esa convocación de parte de Dios en mi vida, en ese ministerio, en esos dones, en esos talentos, en esas habilidades, en ese oficio, entonces yo estoy comenzando a caminar de una manera exitosa en esta tierra. Éxito no es tener carro, casa y beca y una cuenta de banco llena allá, valga la redundancia, en el banco. El éxito, la manera de Dios, consiste en conocerlo a Él, conocer su voluntad, conocer su propósito. Número 2, comenzar a desarrollar y a obedecer ese propósito y la voluntad, la intención de Dios para mi vida. Y número 3, dejar un legado aquí en la tierra por medio de ese llamado. O sea, dejar una herencia espiritual, dejar un legado espiritual, marcar, si me comprende, como dijo Pablo, he peleado la buena carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera. En el cielo me está reservada la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos aquellos que decidan correr legítimamente. Entonces, el propósito y la intención de Dios es que nosotros dejemos un legado, una herencia espiritual. Jesús dejó una herencia espiritual que fueron los apóstoles y nosotros el día de hoy 2018, somos la herencia, somos el legado de un grupo de 12 hombres que una vez decidieron pagar el precio, morir para ellos mismos, negarse a sí mismo y atender al llamado, al propósito, a la invitación y a la convocatoria de parte de Jesús y de parte de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, conocer el propósito, el llamado de Dios, desarrollar y obedecer ese propósito y llamado de Dios y dejar un legado o una herencia espiritual en esta tierra a través de mi testimonio, a través de mis hechos, a través de mis frutos, a través de mis dones, a través de mi ministerio, dejar un legado, una herencia espiritual. Si usted no es feliz haciendo lo que está haciendo en su ministerio, iglesia o vida secular, esto significa que lo que usted está haciendo o desempeñando no es su llamado. Cuando una persona hace algo y se siente contenta y satisfecha con lo que hace y las cosas que realiza, es una señal que sí es su llamado. Otra manera de decirlo esto es pasión. Por ejemplo, cuando el llamado de un creyente es la música, su pasión y su anhelo y su deseo serán cantar y tocar algún instrumento para alabar, adorar y glorificar al Señor, ¿verdad? Eso indicará que es su llamado. Entonces, cuando usted no siente pasión, alegría, paz y gozo por lo que está haciendo para Dios, no es lo suyo. Entonces, eventualmente debe pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que lo lleve, que lo ubique y que le presente a usted su llamado en cuanto a los dones espirituales o dones ministeriales. Por lo menos, si usted nació con la habilidad para arreglar computadoras, para estar en sistemas y todo lo que tenga que ver con las redes y todo lo que es la tecnología, pero usted está eventualmente trabajando construcción, está por allá repellando, está tirando piso o levantando techos y usted no se siente a gusto, no se siente con paz, con alegría, revolviendo mezcla, pegando ladrillo o subiendo tejas, es porque no es lo suyo. Pero cuando usted se pega a una computadora, usted siente alegría, siente paz, siente gozo, el tiempo se le va como nada y quiere estar más tiempo, quiere pasar tiempo haciendo eso que le gusta, le satisface. Lo mismo es espiritualmente, lo mismo es en los dones en los dones espirituales y en los dones ministeriales. Si usted no siente alegría, no siente pasión, no siente gozo, no siente paz, no siente motivación y hambre y sed de crecer, de avanzar
y de prosperar en eso que usted está sintiendo, en eso que usted ha sido llamado, eso no es lo suyo. Entonces, hable con Dios o hable con su pastor, dígale, esto no es lo mío, no siento paz, no siento gozo. De pronto lo puedes hacer por obediencia para cubrir un tiempo, una parte que haga falta o alguien que haga falta, porque de igual manera dice el escritor que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso no significa que nos vamos a estar a tiempo completo, al 100% dedicados a hacer una tarea o un oficio o un ministerio que no es lo nuestro. Aunque lo hagamos, debemos estar preparados para cubrir cualquier área, pero no significa que cada área, donde el área donde estamos, si no sentimos paz, gozo, pasión, hambre y sed de avanzar, de crecer y alegría por lo que estamos haciendo, entonces no es lo de nosotros. Pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo y pidámosle eventualmente a nuestro líder, pastor o cabeza, de que nos ayude, que nos lleve a descubrir nuestro oficio, nuestro llamado, y de esta manera puede dar fruto. Porque si usted no siente alegría, ni pasión, ni gozo por lo que está haciendo o donde lo han colocado a hacer, pues nunca va a dar fruto, y tarde que temprano va a dejar tirado el ministerio, va a dejar tirado el puesto o la posición. ¿Por qué? O el oficio. ¿Por qué? Porque no era lo suyo, y llega el día y el momento donde se va a frustrar y va a tirar la toalla y va a dejar tirado todo. Ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo. Vamos a leer este último porción, esta parte de aquí, donde dice: lo que usted ama es una señal o indicio de que le permite saber dónde está dirigido su llamado. Por ejemplo, hay personas que tienen pasión por ayudar en cualquier área, ya sea enseñar, cuidar a los niños, cantar o tocar algún instrumento, predicar o enseñar. A otros los negocios, a otros la medicina, y a otros ayudar a los pobres. Y cualquiera que sea nuestro llamado, ya sea natural o espiritual, solo tendremos paz en nuestro corazón cuando lo estemos realizando y llevando a cabo en la perfecta voluntad de Dios. Nunca estaremos satisfechos si nos encontramos haciendo otra cosa que no sea nuestro llamado y propósito dado por la voluntad de Dios. Por eso es que vemos muchos hombres de Dios frustrados e insatisfechos dentro del cuerpo de Cristo, ya que lo están haciendo en su propia voluntad y no en la de Dios. Por eso es importante conocer nuestro llamado. Pero lamentablemente en este momento hay muchas tumbas llenas de personas que murieron sin haber cumplido y desarrollado el llamado y el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, estoy concluyendo con esto. Y haciendo énfasis en lo que ya expliqué, ya dije, y quiero hacer otro énfasis aquí, es de que el día de hoy, triste y desafortunadamente, hay muchos hermanos, líderes y pastores que han muerto en Cristo, están en la presencia del Señor, claro que sí, están gozándose con el Señor, claro que sí, pero aquí en la tierra verdaderamente nunca cumplieron, nunca ejecutaron, nunca vivieron ni ejercieron el oficio para la cual fueron llamados. Nunca cumplieron con el ministerio para la cual fueron llamados. ¿Por qué? Porque si usted lo colocan a hacer, si usted se mete a hacer, si usted lo colocan a hacer algo que no sea su llamado, que no sea su oficio dado por Dios, usted nunca va a sentir alegría, paz, ni gozo, ni pasión, ni hambre, ni sed de crecer, avanzar y conocer y prosperar en ese ministerio u oficio o llamado o don. ¿Por qué? Porque Dios es el que le ha colocado a usted conforme al llamado, conforme a la invitación y a la convocatoria. A ese llamado Dios le colocó dentro de usted un oficio, un ministerio, y le colocó dones. Eso significa que cuando usted se identifica con su llamado, con su don, con su ministerio, con su oficio, va a hacer match, va a cliquear, va a encajar y va a hacer conexión, y en ese momento va a fluir con paz, con alegría, con gozo, con unción, con poder, con autoridad, con revelación, el llamado y el ministerio que Dios colocó en usted, no que el hombre le colocó o que usted eventualmente, porque no había más que hacer, entonces se autocolocó. Entonces, cuando nosotros podemos descubrir el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida, alinear nuestra mente, alinear nuestra voluntad, alinear nuestro propósito al libro de nuestro destino, como dice el Salmo 139, versos 15 y 16.
Nota y finalizamos. Una señal de madurez en un creyente se puede observar cuando empieza a preocuparse. Ojo, pastores, ojo, líderes. No solamente para ustedes, sino para que lo identifiquen dentro de su congregación, dentro de su liderazgo, dentro del grupo de personas que lo rodean, dentro del grupo de líderes que lo están rodeando, que le están ayudando en la obra. No los coloque a hacer algo que no sea lo de ellos. Pero usted primero tiene que identificar lo suyo, porque si usted no identifica lo suyo, ¿cómo va a identificar los dones, talentos, llamados, ministerio o oficios de otros? Primero identifique el suyo, y si usted ya está identificado con el suyo, pues gloria a Dios por eso, y ahora, eventualmente, ahora deje un legado, deje una herencia, y lleve a su liderazgo, lleve a su equipo de trabajo a descubrir sus dones, su llamado, su talento y su oficio. Amén. Una señal de madurez en un creyente se puede observar cuando empieza a preocuparse. Ojo, una señal de madurez en un creyente se puede observar cuando empieza a preocuparse, a indagar, o sea, a investigar, a buscar el llamado y el propósito de Dios para su vida. Cuando dejemos de pedir cosas materiales únicamente para comenzar a pedir por la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces todas las cosas nos serán añadidas. Busquemos ver primeramente el reino de Dios y sus justicias, y busquemos primeramente la revelación y la iluminación del propósito de nuestro llamado, de nuestro destino, de nuestro oficio, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestro ministerio. Cuando comencemos a pedir y a buscar eso, entonces las demás cosas vendrán por añadidura, como le pasó al rey Salomón, cuando dijo: lo que te pido es sabiduría para guiar a tu pueblo en tu temor, para guiarlos conforme a tu palabra. Y Dios le dijo: por cuanto se agradó y por cuanto no pediste para ti, sino que pediste sabiduría para guiar a mi pueblo, entonces te daré sabiduría y también te daré riquezas. Entonces, eventualmente, lo que tenemos que pedir nosotros, sabiduría para poder ejercer bien el llamado, el ministerio, los dones, talentos, habilidades u oficios ministeriales, para poder dirigir, guiar, conducir la grey de Dios, el rebaño de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y las demás cosas van a venir por añadidura, porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas las promesas en él son sí y en él son amén. Y con esto cerramos la lección número 1. Espero que haya sido de bendición para su vida, y eventualmente la próxima semana, el próximo lunes, confiando en Dios, a las 8 de la noche, hora de Colombia, estaremos conectados para ver la lección número 2, que es el propósito. Si hay preguntas, eventualmente las puede hacer, o en el transcurso de la semana las puede hacer, y eventualmente las personas que Pastor Ubendi concretó y que no se pudieron conectar hoy, pues voy a tratar la manera de ver cómo se pueda guardar este video y se lo pueda compartir para que sepan de qué se trata, qué es lo que estamos enseñando, y si están interesados, pues lo reciban, ¿no? Mi propósito y la intención es dar de gracia lo que de gracia Dios me ha dado. No estoy cobrando, esto no tiene ningún tipo de costo. Esto lo único que requiere es disposición, un espíritu enseñable, humildad y hambre y sed de Dios, para eventualmente poder también usted recibir de gracia lo que de gracia Dios me ha dado, y usted pueda dar de gracia lo que de gracia Dios le ha dado a usted, y de esta manera dejar un legado, una herencia espiritual, y poder ser buenos administradores de la grey de Dios, de los dones, talentos, ministerio o oficios ministeriales. Entonces, eventualmente con esto cerramos, concluimos. Mil disculpas nuevamente por la tardanza, pero gloria a Dios, pues pudimos culminar en esta hora. Sin más preámbulos, pues muchas gracias por conectarse. Mi hermano Jorge, todos los que están allá también en la casa, la familia, Dios los bendiga a ustedes. A la profeta también, Dios los bendiga. Pastor Evaristo, pastora Manuela, Dios los bendiga también. Y Pastor Ubendi, la pastora Liliana, también mil bendiciones. Y eventualmente también un saludo, me dan un saludo a la pastora también Marta, allá en Cali. Entonces, y más preámbulos, pues Dios los bendiga. Gracias por conectarse, y quedamos pendientes la próxima semana. De igual manera, ahorita cierro este programa, pero cierro esta misión, cierro este video, pero usted me puede escribir allí en el interno y enviar su mensaje vía Messenger. Y recuerde, si quiere compartir este video, lo puede hacer, y si quiere invitar gente, eso sí le recomiendo, por favor,
que sean líderes o sean pastores, porque el medio espiritual, las cosas que vamos a ir viendo no las van a poder digerir así como tan fácil, ¿no? Primero tenemos que aprender a caminar, a gatear, a caminar, para luego correr, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si usted analiza, es una palabra ministerial, pastoral y de liderazgo. Dios los bendiga, gracias por conectarse y hasta una próxima emisión. Bendiciones.